Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hola, Dios le bendiga. Bienvenidos a Radio Cristo la Piedra Angular, bajo el programa Creados para la Eternidad. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Víctor, para darle la palabra a Dios en esta noche. Y en esta noche tengo el mensaje bajo el tema La voz de Dios en las tinieblas. Vamos a Salmos capítulo 119, versículo 105 al 112. Vemos aquí, mis queridos hermanos, amigos, los versos que estuvimos leyendo, pero quiero enfocarme primero en donde dice en el verso 105. Lámpara es mi pies a tu palabra, ilumbrará mi camino. Les quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Has estado en una situación tan oscura donde ni te puedes ver ni a ti mismo, no puedes ver tus manos, no puedes ver dónde tú caminas, de lo oscuro que está? ¿Nunca has estado en esa situación estando en esa situación donde tú caminas con cuidadamente para que no tropieces, no te caes, para que tú caminas en el camino correcto? ¿Has estado en esa situación donde hasta veces tal vez te preocupas, no hay dirección, no hay camino donde caminar? O hasta también no solo puede ser algo físicamente, sino que en una situación en tu vida donde no sabes a qué dirección ir, donde sentís que todo está oscuro, no hay una luz donde te puede alumbrarte, no hay en qué dirección ir, sientes que no hay salida, o tal vez has manejado en la oscuridad, en un lugar tan oscuro, donde no tenés ni luces enfrente de tu carro. ¿Y qué pasa? No sabes dónde caminar, dónde manejar, donde no quieres chocar tu carro, donde sientes que no hay salida para nada. Y así nos sucede a cada uno de nosotros, donde nosotros caminamos en esta tierra sin dirección, donde caminamos donde no hay ningún lugar donde ir. Sentimos que no hay una luz que nos lo puede guiarnos al camino correcto. Sentimos perdido completamente. Hasta veces tal vez por estando en esa oscuridad has tropezado, te has golpeado o tal vez has caminado al lado equivocado. Y por eso le puse a ese tema, la voz de Dios en las tinieblas. Porque hay veces que nosotros sentimos eso. Estamos perdidos, sin dirección, sin lugar donde caminar. Pero la voz de Dios para eso es, para guiarnos, para dirigirnos. Como dice aquí de nuevamente el Salmos 105, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrará a mi camino. Necesitamos, estando en un lugar oscuro, necesitamos una lámpara para poder ver dónde vamos a caminar, para que los pies están caminando al lugar correcto. Lumbramos ahí, lumbramos abajo, a nuestros pies, hacia adelante, para poder ver. Y eso es lo que el ser humano también necesita. La palabra de Dios, la voz de Dios, para que podrá nosotros caminar correctamente, para que nosotros podamos caminar correctamente. La voz de Dios se ha manifestado en muchas formas desde el principio, cuando creó Dios la tierra y los cielos, y hasta hoy en día también. Vemos de que cuando Él creó la tierra estaba vacío, estaba oscuro, en las tinieblas. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios? Que haya luz en la tierra, en medio de las tinieblas. Aún Dios, en medio de la oscuridad, habla. Llega un punto en nuestra vida donde nosotros sentimos de que Dios ya no habla al ser humano, donde Dios ya no habla a nuestras vidas. Donde sentimos de que ya la voz de Dios, ya porque está oscuro, ya no hay salida, no hay respuesta, ya no voy a escuchar la voz de Dios.
Pero como le he dicho, Dios se ha manifestado en varias formas. Dios se ha manifestado en formas diversas, desde fenómenos naturales como forma de trueno, relámpagos y como susurro suave. Por medio de sueños y visiones también Dios nos habla. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos de que la gente en la Biblia, Dios le ha hablado. Le ha hablado por forma como en sueño, en visión, en forma de algo que representa a Dios. Dios siempre ha hablado a su pueblo por medio de sus profetas, por medio de los jueces, para hablarle a su pueblo. Dios siempre ha buscado una forma cómo hablarle a su creación. Y eso es lo que me ha impactado siempre de cuando yo he leído las historias, cuando he leído la palabra de Dios, de que el plan de Dios siempre ha sido para que Él habla a su pueblo. Aunque sea que el ser humano ha dado su espalda hacia Dios, su creación ha dado su espalda a Dios, pero Dios siempre ha buscado una forma cómo conectarse con su pueblo, cómo poder hablar a todos. Vemos como dije, hablado por medio de los profetas, y ha usado a su Hijo también, mandó a su Hijo, para que también nosotros podamos ver a Dios y a escuchar a Dios. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, que nos habla de lo interior, con nuestra conciencia. Él nos habla y nos da esa corrección y nos dice, mira, esto está mal, ve este camino. Y muchos preguntan también, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Pues una de las formas más grandes y más efectivas para poder escuchar la voz de Dios es por leer su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, ¿qué pasa cuando escuchamos su voz? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y es uno de los versos que también uno de mis versos favoritos. Porque aquí podemos saber de que la Biblia no es un simple un libro. No es unas simples palabras escritas, sino que la Biblia es un libro con letras y palabras que son vivas y son poderosas. Y aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos confirma. Y que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los deutranos, y los distrae a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Vemos aquí, hermanos, amigos, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetre hasta los profundos del corazón. ¿Qué nos quise decir aquí en Hebreos? De que su palabra es poderosa, es fuerte, es viva. La palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos y leemos su palabra de Dios, comienza a transformarnos, comienza a moldearnos, comienza a darnos nuevos pensamientos. Comenzamos a ver las cosas completamente diferentes. Porque de nuevamente, como les dije al principio, la palabra de Dios es una palabra viva, que transforma, que moldea. Y por eso es uno de mis versos favoritos, porque yo lo puedo haber experimentado en mi vida personal, de que cuando yo comencé a entregar mi vida al Señor, yo comencé a leer la palabra de Dios y me dio un deseo de leer su palabra, que yo comencé a reflejar en mi vida y comenzó a transformarme completamente. Y eso es lo que yo necesito día tras día, leer su palabra, escudriñar su palabra para que yo pueda ser una persona diferente, para que yo pueda hacer una transformación en mi vida de lo interior para afuera. Así como el Señor le dijo a Satanás cuando fue tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Aquí vemos de que esta palabra de Dios es poderosa, transforma, moldea. Es necesario que el ser humano
escuche la voz de Dios. ¿Y cuál es el primer paso? Es leyendo su palabra, conociendo su palabra. Y nosotros vivimos en un mundo donde hay tanto ruido que nos rodea a nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, donde hay problemas, compromisos que cumplir, o estamos muy enfocados en nosotros mismos, que se nos olvida lo importante en nuestra vida, que es escuchar la voz de Dios. Necesitamos estar en un silencio para poder escuchar la voz de Dios. Es necesario de que nosotros nos apartamos de este mundo, y no lo digo literalmente, sino que sea algo espiritualmente, a que nosotros nos apartamos de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Vivimos en un mundo de tanto movimiento, de tanto ruido, de tanta cosa que está sucediendo, hasta incluso en nuestra vida personal también, de que estamos tan enfocados a hacer esto, estar haciendo lo otro, estoy más enfocado en mí mismo, de que es necesario de que nos apartamos. Porque cuando nosotros estamos lejos de alguien, no vamos a poder escuchar su voz. Pero cuando nosotros nos comenzamos a acercar más a esa persona, comenzamos a escuchar la voz de esa persona. Y hasta incluso conforme nosotros pasamos más tiempo con esa persona, con amistad, familiares, usted va a reconocer la voz de Dios de esa persona, la forma como habla, la forma como se expresa, su tono de hablar. Comienza a conocer quién es esa persona. Por ejemplo, tal vez tenés un buen amigo o tu familiar, cuando te llaman, tal vez te pueden llamar a un número completamente diferente, y cuando te hablan, ya reconoces quién es esa persona. Oh, es mi amigo, es mi madre, es mi hermano, es tal persona de tal lugar. Ya conozco por la forma, porque yo he tomado ese tiempo con esa persona, yo he compartido con esa persona, yo ya sé cómo habla, yo ya sé cómo es su forma de ser. Entonces ahí, conforme uno pasa tiempo con esa persona, escucha y reconoce la voz de Dios. Entonces de esto se trata también, de que nosotros tengamos esa relación personal con Dios, de que usted comienza a entender quién es Dios en tu vida. ¿Cómo lo voy a reconocer quién es Dios? ¿Cómo voy a reconocer cuando Dios me está hablando? De nuevamente, cuando usted lee la palabra de Dios, comienza a entender cómo es la voz de Dios, cómo es Él, cómo es su personalidad, cómo es que Él me habla. Lo voy a poner un ejemplo. Cuando tú peques, cuando tú cometes un error, hay dos personas que te van a hablar. Está Satanás y va a estar el Espíritu Santo. Cuando tú pecas, ¿qué es lo que hace Satanás? Te va a acusar, te va a condenar, te va a decir: wow, tú pecates, tú no puedes seguir adelante, tú vas a ir al infierno, ahí vas a quedar, eres esto, eres el otro, Dios no te va a perdonar. Pero cuando nosotros escuchamos a la voz del Espíritu Santo y nos dice: mira, tú cometiste un error, fallaste, ok, está bien, levántate de nuevamente. Aquí estoy para ayudarte. Ahí donde tú vas a distinguir la diferencia entre las dos voces. ¿Por qué? Porque ya comenzaste a leer su palabra, comenzaste a tener tu relación personal con Dios. Y ahí, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, vas a entender y vas a inclinar tu oído y ya vas a entender: ok, este viene de Dios, este es Dios que me está hablando, este es el Dios que me ama. Entonces ahí vas a comenzar a entender, ok, la diferencia entre los dos. Pero no solamente esperar en el momento, sino que tú tienes que poner de tu parte también y buscar de Dios y leer su palabra para que tú podrás entender quién es Dios en tu vida. Aprende a escuchar la voz de Dios.
Vamos a ir en el libro de Hebreos de nuevamente. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1 al 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, y a los padres de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí vemos, es urgente que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dios habla al ser humano por muchas veces y formas. Vemos aquí, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres de los profetas. Dios, desde el principio de la creación, siempre ha hablado, ha querido, ha tenido interés de hablar con su creación. Y como dije del principio, de que la creación, su pueblo, su creación, siempre se ha desviado de Él. ¿Por qué? Por como dije, no han querido escuchar la voz de Dios. No han entendido cómo a escuchar la voz de Dios. Pero aún así, siempre Dios ha buscado una forma a otra. Y ahora vemos de que Él ha mandado a su Hijo para que se haga esa perfecta conexión ahora. Cuando el Señor murió en la cruz, vemos de que en el templo había un velo. Y ese velo se cortó a la mitad, que representa un símbolo de que ahora nosotros tenemos el acceso hacia el Padre. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que ahora ya no tenemos excusa de que Dios no nos habla a nosotros. Porque siempre ha habido un tiempo en tu vida de que Dios te ha hablado. Solamente que hay veces que nosotros ignoramos la voz de Dios. No queremos prestar atención a la voz de Dios. Pero le digo de que esta es la forma de que cómo Dios se ha hablado. Y este ha sido ya el último plan de Dios para el acceso de su creación hacia Él, por medio de su Hijo amado. Dios quiere hablarte. Dios quiere escucharte. Vemos de que ya hoy en día hay varias formas como la palabra de Dios se comienza a escuchar por todas formas. Vemos por medio de las redes sociales. Dios usa las redes sociales para conectarse con su pueblo, para poder hablarte a ti. Y esto es lo que estamos haciendo, transmitiendo la palabra de Dios. Entonces no hay excusa de que Dios no está hablando a tu vida. Aún Dios está queriendo alcanzar a tu vida. Te está hablando y diciendo: aquí estoy. Escucha mi voz. Aparta todo lo que está alrededor tuyo y comienza a escucharme. Comienza a entender de que aquí estoy todo este tiempo y te está esperando. Ya para concluir, vemos de que el salmista en el Salmo 119 entendió que la palabra de Dios es lámpara a sus pies. Vemos de que también cuando leímos en el Salmo 119 estaba afligido, pero conforme su palabra de Dios tenía vida. Aunque sea que estaba en peligro, no se olvidaba de la palabra de Dios. Reconoció que no importó en qué situación se encontraba, que tan profundo de las tinieblas podía estar. No importa también el clase de pecado que tú estás metido. No importa en qué situación tú te encuentras. Aún así Dios va a hablarte. Aún así tú puedes escuchar la voz de Dios. No te preocupes, no te enfoques en lo que está pasando alrededor de ti. No te preocupes o mires de qué tan oscuro estoy yo, sino que en medio de esa oscuridad aprende a escuchar la voz de Dios. En medio de la oscuridad, en medio tal vez de ese silencio,
aprende a escuchar la voz de Dios. Así como el salmista, que él reconoció de que su palabra en medio de las tinieblas es a sus pies, de que aunque sea que estaba afligido, estaba preocupado, no se olvidó de su palabra. Y así que, mis queridos hermanos, amigos, jóvenes que están escuchando en este momento, yo les insto, yo les animo de que lean la palabra de Dios. Lee su palabra para que tú podrás a conocer quién es Dios y quién es en verdad Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Él puede ser? No piensas de que por tu pecado o de que sientes que Dios está bien lejos de ti por lo que tú cometiste, por lo que tú hiciste. No, Dios aún está ahí, en medio de tus tinieblas. Confía en Él, cree en Él, y Él es el que te va a dar esa vida. Así como Él lo ha hecho en mi vida, cuando yo pensé de que Dios no iba a perdonar mis pecados, de lo profundo que yo estaba metido, no me iba a perdonar. Pero yo reconocí de que aún así Dios es bueno y misericordioso. Así que, ¿has escuchado la voz de Dios? Pídele que Él obra en tu vida. Deje que Él manifiesta en tu vida. Deje que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida. Invítalo en tu corazón, invítalo en tu vida, en tu mente. Y deje que el Espíritu Santo comience a moldearte de adentro. Y tú vas a poder a impactar la vida de muchos. Lo importante de uno estar en la luz en medio de las tinieblas. Porque también no solamente que te va a afectar a ti mismo. Si tú estás manejando en las calles, en la oscuridad, sin luz, no vas a ver en qué dirección vas. ¿Qué va a pasar? Puede ser que tú vas a atropellar a alguien, vas a chocar a alguien. Entonces no solamente está afectando a ti, sino que a las personas alrededor de ti también. Comienza a buscar de Dios. Si tú buscas del Señor, comienza a leer su palabra. No solamente que va a impactar tu vida, sino que también a los que están alrededor tuyo también. Así que yo les invito que buscan de una iglesia. Si tú no existes en una iglesia, busca una iglesia donde predican la palabra de Dios, donde en verdad predican esta palabra verdaderamente como tiene que ser. Si tú vives en la área de Trenton, aquí estamos en la 6550 North Clinton Avenue. Te esperamos siempre aquí en nuestros servicios y te invitamos de que siempre te conectas siempre a nuestra plataforma. También te pedimos que también bajas la aplicación de Roku TV también. Les invitamos siempre a que se conectan siempre. Conéctense siempre a los programas durante la semana también. Así que Dios les bendiga grandemente. Espero de que han podido recibir algo. Y de nuevamente, busquen de Dios, escuchen su voz. Dios les bendiga, que tengan un buen día. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.